se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Okay, my name is Juan Andrés Guerrero. I go to present my project on investigation is about anthologies of the victims in the journals. The abstract is the life of knowledge in the history of our country is noticeable in most high school students. In parallel, is also sought to reverse the lack of judgment in young people because of the same problem. There is no knowledge of who we are so that we can size the violence in the journalism. A profession was really exciting in the high because of the size that's due exposed. Ok, observación. El primer punto es, crímenes sobre periodistas son símbolo de amnesia política y social. Básicamente es que en el Estado no tiene memoria de estos asesinatos o crímenes por obvias razones, no intereses que no convienen. Y también en la sociedad va de la mano de la educación, es que no han sido impartidos ni siquiera comentados o educados sobre estos periodistas que murieron en pro del país, básicamente. Problemas más grandes después de la barbarie es el no reconocimiento y reparación de estas víctimas. Es decir, nunca se nombraron, no se sabe por qué fueron asesinados, que lo más importante, la razón, y tampoco les dieron justicia. Básicamente quedaron en la impunidad, fueron asesinados y no pasó nada más con sus victimarios, o unos murieron en su ley o otros están sueltos sin ningún tipo de cadena impuesta o algo parecido. Y por último, es relevante recuperar las voces silenciadas para abrir las puertas a la crítica y al reconocimiento de esta profesión. Básicamente es recuperar las voces censuradas en dado momento, censuradas ya sea por los altos mandos del gobierno, por gente que no le interesaba o básicamente gente que no quería el progreso del país, pero pues que periodistas intentaron intervenir, pero pues no pudieron porque fueron asesinados. El siguiente punto, que es la hipótesis, es a través de una página web o blog, como en este caso, los jóvenes reconocerán momentos históricos de Colombia sobre asesinatos de periodistas en periodo de tiempo. En este caso fue sobre la investigación de 1998 y 2008. En la investigación, el blog es una línea de tiempo mucho más abierta. Y por último, los jóvenes que lean el blog al final tendrán una idea clara sobre la labor periodística, la libertad de prensa e importancia de historia. Este punto es más importante porque los jóvenes o estudiantes que lean el blog van a tener totalmente un criterio diferente de lo que fue la libertad de prensa, los periodistas y la historia colombiana, que es lo más importante, saber quiénes somos, de dónde venimos y para menos saber para dónde vamos. Objetivos, en este caso general, diseñar una página web o blog sobre los asesinatos a periodistas para generar conciencia de los jóvenes sobre la labor periodística y necesidad de reconocimiento. Que es bastante obvio, pero pues es básicamente resaltar la labor periodística, la necesidad y el reconocimiento sobre qué pasó con ellos y el por qué fueron asesinados, que es lo más importante. Reconocimiento y pocas palabras. Objetivos específicos. El primero es identificar mecanismos de recuperación de memoria histórica para sustentar toda la información habida en la página o blog, como en este caso. Básicamente es recuperar autores de conflicto, como dice aquí, víctimas, reconocimiento, razones, ubicaciones y contexto para poder argumentar y sustentar lo que está en la página, todo el contenido. Segundo punto, establecer una relación con los lectores para llevarlos a la ubicación geográfica e histórica de los sucesos con el fin de reconocer los posibles victimarios. Es contextualizar a los lectores de lo que pasaba en la ciudad en la que residían los periodistas y en donde fueron asesinados. Un ejemplo es como Marta Luz López, cuando fue asesinada en Medellín, precisamente por el cartel de Medellín. Y por último, generar criterio en los jóvenes para que por fin puedan tener relevancia sobre decisiones del futuro del país. Aquí es con toda la información que se les va a hacer brindada en el blog sobre el país, sobre su pasado y lo que puede llegar a venir,
ellos formen un criterio, lo creen, generen para que puedan por fin tomar decisiones de gravedad en el país y puedan haber cambios importantes. Metodología. El primer punto es recopilar información sobre los asesinatos producidos entre 1998 y 2008 para identificar los actores de contexto. Es recopilar lo que ya sean PDFs, periódicos de la época, noticias de la época, entrevistas, videos, cualquier tipo de información, no entre ese rango de tiempo mucho más extendido como se verá reflejado en el blog, para así poder tener muchos más argumentos en el que basarse y sentar el blog y el proyecto de investigación. Y después de recopilar información se clasifica y analiza de manera que pueda ser aplicada en el blog en pro de los estudiantes. Se van a clasificar por medio cronológico, que es el orden más utilizado y el mejor para que se pueda entender mejor y tenga para que sea más asequible para los estudiantes. La población afectada o enfocada es estudiantes y jóvenes en su defecto, más o menos de rango de noveno de bachillerato a 11, y algunos universitarios que no sepan del tema, y ubicación Colombia, el territorio nacional. Resultados. El primero es que la juventud reconozca el pasado histórico del país en el ámbito planteado, es decir, conflicto armado en el periodismo, la violencia que sufrieron, el por qué murieron los periodistas, por qué fueron asesinados, que es lo más importante, y que los jóvenes, los estudiantes lo sepan reconocer, sepan de qué están hablando y poder incrementar de manera indirecta la comprensión lectora. Esto es un beneficio que nos dimos cuenta ya con el proyecto avanzado que podemos lograr, es que los estudiantes mejoren su léxico, su vocabulario, puedan leer mejor, identificar más tipos de lectura de textos y hasta mejorar en sus clases. Conclusiones. Primer punto, el periodismo objetivo y directo y sin censura no es bien visto por una parte de la población colombiana. Esta parte de la población colombiana o bien pueden ser paramilitares, la élite del país, que controlan y no pueden dejar por ningún motivo que sus intereses salgan a flote. No pueden dejarlo, no pueden dejar a la vista. Por eso hacen, como se dicen popularmente, las chuzadas, chantajes o asesinatos. Básicamente callan a mano firme, pulso armado, los periodistas que dicen la verdad. Y se recomienda a las nuevas generaciones de periodistas aprender de aquellos que no negociaron su ética con el fin de demostrar la verdad objetiva, haciendo que sus muertes no hayan sido en vano. Básicamente es aferrarse a la verdad siempre, a ser honrables, a ser honestos siempre en cada momento. No importa en lo que se desempeñen, siempre decir la verdad. Porque así muriendo estos periodistas diciendo la verdad siempre. ¿Por qué? Por un progreso del país, en pro del país, en pro de la sociedad. Que no los dejaron o interrumpieron su camino es diferente. Pero siempre, recomendamos siempre decir la verdad en cualquier momento de lo que se desarrolle. No importa que sea un medio histórico, derecho, periodismo, nada de eso. Siempre se dice la verdad, siempre. Bueno, muchísimas gracias, espero la presentación haya sido de todo su agrado, hayan salido con al menos un poquito más de conocimiento de lo que ya tenían. Y pues ya pasaremos a hacer la demostración del producto, que también esperemos sea de su agrado como la presentación. Muy buenas tardes. Aquí estamos en la presentación del producto, en la demostración, en el que nos encontramos un blog sobre la antología de periodismo, de las víctimas del periodismo. Como descripciones, aquí en tu blog encontrarás información y mucho contenido sobre periodistas que murieron con honor frente a la barbarie, cuya única arma fue la verdad, siempre. Entonces aquí tenemos un breve contexto que es sobre el conflicto armado. Dice, la violencia en Colombia siempre ha tenido presente de alguna u otra forma una guerra sumamente prolongada que ha traído dolor, sangre y miseria a casi cada rincón del país. Con el transcurrir del tiempo han ido variando las modalidades y razones de esta, haciéndola difícil o de medir. Las dimensiones de la violencia letal muestran que el conflicto armado colombiano es uno de los más sangrientos de la historia contemporánea de América Latina, haciéndolo que la historia del país sea de los últimos 70 años esté marcado por el conflicto armado, como bien se dijo anteriormente. A continuación se han expuestos casos de periodistas que murieron por decir la verdad a toda costa, aún sabiendo que su vida está en juego, de esta manera cumpliendo a cabalidad su profesión, el periodismo. Como se podemos ver y se puede dar cuenta, podemos denotar que el conflicto armado viene hace muchísimo tiempo.
mucho tiempo afectando no solo el periodismo, sino a la gente, sí, cualquier sociedad de maneras diferentes, claro está, pero siempre afectando. Antecedentes. En sus inicios, la desigualdad de repartición de la tierra y la falta de espacios de participación política dieron cabida al uso de violencia y lucha armada. Después de dicho método, se verá reforzado e influenciado por el narcotráfico y narcoterrorismo, presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo. De esta forma, haciendo cambiar el trasfondo de las razones para la existencia del conflicto. Esto básicamente va dirigido hacia las guerrillas como las FARC, el ELN, EPL o la extinta M-19, que a través de la revolución y ideas bolivarianas o la misma influencia cubana, de la revolución cubana, eh, ven influenciados y pueden tomar esa como razones para poder ejercer una lucha en la sociedad. Los grupos armados ven que en medio del camino la violencia es la única forma de la transformación social y poder quejarse de las situaciones que estén sucediendo en el gobierno que gobierna, valga la redundancia, al país en este momento. Como he dicho anteriormente, la influencia de la revolución es una razón suficiente para que ellos puedan empezar su lucha. Y por último, en el ámbito periodístico se tiene que saber que en Colombia desde 1977, que es el primer registro legal de un periodista asesinado, han asesinado 152 periodistas por hacer su trabajo. La mayoría de ellos trabajaban en pequeñas emisoras y periódicos regionales y su compromiso en el oficio lo dedican a investigar, a denunciar hechos de corrupción o sucesos de conflicto armado que se vivían en las distintas zonas rurales del país o urbanas también. El primer caso extraoficial, esto no sé si es confirmado, es oficial, pero no está registrado en el Basta Ya, que es la mayor estadística de Colombia, que es el Centro de Memoria Histórica, es el de Eduro Galarza. El primer mártir del periodismo colombiano en el siglo XX por cuenta de la intolerancia. Fue un periodista de Manizales, director de la extinta, hace mucho tiempo, Voz de Manizales, La Voz de Caldas, en Manizales, director. Fue el primer ejemplo de un periodista asesinado, el primer ejemplo de la violación a la libre expresión, como dice aquí. Es un país en largo historial de varios periodistas asesinados. Se desempeñó como director de La Voz de Caldas. Manizales, teniendo trabajos anteriormente como abogado y también periodista. Dice así, sobre el asesinato es sabido que uno de los redactores del diario La Voz denunció el maltrato que el teniente Cortés daba a su tropa y lo acusó de ofender a un soldado del batallón de Ayacucho público. Como el director apoyó a su subalterno militar asesinado de 2 tiros con su arma de dotación. Básicamente, por decirlo de alguna forma, se metió con la autoridad en ese momento y la que sigue, que es el ejército, el glorioso ejército nacional, y pagó las consecuencias de haber ofendido al uniforme, como bien lo dice Cortés más adelante. Un dato importante, muy curioso, es que Cortés justificó su acción asegurando que estaba defendiendo a la institución militar. El teniente mató a Galarza porque estaba ofendiendo al uniforme militar. El alto mando del ejército salió libre del caso por medio de una exitosa defensa que llevó a cabo el conocido político liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien horas después sería asesinado por Juan Roa Sierra al salir de su oficina, desencadenando una violenta manifestación popular conocida como el Bogotazo. Eduardo Galarza murió en 1938 y 10 años después en el juicio sobre este caso ganó Gaitán, en el que según varias fuentes, el juicio se vio más caracterizado por mucha oratoria y no tantos argumentos para poder defender legalmente al teniente Cortés. 40 años después, el teniente Cortés es un María Cortés Povea, en La Voz de Caldas, no mostró ningún arrepentimiento y dijo estar dispuesto a repetir la acción criminal en defensa del instituto militar. Transcurrieron 78 años del homicidio cuando el fallecido periodista Jorge Consuelo rescató un segmento para un reportaje sobre la violencia en el periodismo colombiano. Ahora comillas. Recuerdo que en una ocasión logré entrevistar al teniente Jesús María Cortés Poveda, quien le había dado muerte al primer periodista en Colombia, el 2 de octubre de 1938. Era Eudelo Galarza Osa, quien dirigía La Voz de Caldas, y recibió 2 impactos mortales a manos del uniformado. 10 años después, el oficial fue defendido por Jorge Eliezer Gaitán, quien lo sacó libre con el argumento de que el periodista había ofendido el uniforme militar, dicho anteriormente.
Cuando lo entrevisté 4 décadas después, le dije que si se volvía a presentar esta situación, él lo volvería a asesinar. Me dijo que con firmeza, que si pues el uniforme está para respetarlo. Cierro comillas. No tiene ningún tipo de arrepentimiento, no tuvo ningún tipo de arrepentimiento. Es Jaime Garzón. Nació en Bogotá, fue abogado, activista, humorista y periodista, sobre todo y mediador colombiano. Estudió Derecho en la Universidad Nacional y Ciencias Políticas en la Universidad Javeriana. A través del humor y sátira política logró ganarse la admiración y odio de muchos. El pueblo lo quería, pero pues los altos mandos y élites del país, por sus intereses, no podían permitir que se expresara. Estuvo en dos programas de televisión de sátira y humor político y crítica política. El primero fue Sociedad en 1990, a principios de la década de los 90, junto con Elba Lucía Dávila. Se trataban temas de política y sociedad a través de una parodia. Posteriormente, 5 años después, Cuac será uno de los mucho más conocido, que es el Noticiero, la lechuza. Noticiero primero, Cuac con Diego León Hoyos, y la lechuza del Noticiero CMI, donde presentó con su famoso personaje Heriberto de la Calle. Aquí se creó Heriberto de la Calle, Pudo Francisco Caspa, Dioselina Tabatibana y muchísimos más personajes que le dieron vida y risa a este país. Todo se empezó a torcer desde su intervención en los medios y sus partes de comunicación, procesos de negociación para la liberación de algunos secuestrados. Garzón comenzó a recibir amenazas e intimidaciones por grupos de derecha como las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, y tampoco es que le haya gustado mucho esto al Ejército Nacional, dado que los dejaba en muy mal visto, porque Jaime Garzón lograba hacer lo que ellos en un año o varios años no podían hacer, que era rescatar a muchas personas. Carlos Castaño Jaime Garzón había hablado con Carlos Castaño para poder reunirse y llegar a cabo una mediación para poder salvar su vida. Sin embargo, la reunión nunca se dio, dado que mataron a Garzón un día antes de la reunión, el viernes 13 de agosto. Fue asesinado por 2 sicarios cerca de los estudios de la emisora Rayones, donde trabajaba en diferentes ocasiones. Garzón había expresado que era víctima de amenazas de muerte, pero pues la mayoría no lo tomó en serio y nunca fue escuchado. Además de que él tampoco se lo tomaba en serio, en varios casos lo han tomado como un suicida o algo parecido. Eh, Mucho se sabe que el ejército tiene un buen peso de culpa, las autodefensas, el DAS, la extinta, el DAS. Y por último, la muerte de Jaime Garzón es otro caso de crimen de Estado y de lesa humanidad en Colombia que sigue sin resolverse, es decir, como la mayoría en impunidad. Y no solo él, sino casos mucho menos conocidos que también están en impunidad. Como frase dejó, ahora comillas, los indígenas trabajan en el artículo 11 de la Constitución. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona que piense y diga diferente. Si nos aprendemos este artículo, salvamos al país. Esto fue en su famosa cátedra en la Universidad OEA de Cali. Introducido todo, estas 9 referencias donde fue tomada la información y ya. Este es el blog. Espero pues a muchos estudiantes es importante que formen un criterio, que por fin sepan de dónde venimos, de dónde empezó el periodismo, lo respeten de alguna forma, aunque hoy es mucho más debatible, o al menos respeten a estos grandes periodistas que murieron a cabalidad defendiendo la verdad. Su única arma fue la verdad. Espero haya sido de total su agrado, de total agrado, y bueno, esperar a que se ponga mejor resultado.